El surgimiento del Imperio Romano. El Imperio Romano fue el resultado de siglos de crecimiento, conquista y evolución política. Para entenderlo, primero debemos retroceder a los orígenes de Roma. Fundación de Roma, 753 a.C. Leyenda de Rómulo y Remo. Según la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los hermanos gemelos Rómulo y Remo. Estos hermanos, hijos de Marte, el dios de la guerra, y de una princesa llamada Rea Silvia, fueron abandonados y criados por una loba. Esta historia ha sido fundamental para la identidad romana, reflejando el carácter guerrero y el destino manifiesto de Roma. Tras varias aventuras y desavenencias, Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de Roma, dando nombre a la ciudad. Esta fundación legendaria marcó el inicio de la civilización que llegaría a dominar gran parte del mundo conocido. La monarquía romana, 753 a 509 a.C. Reyes de Roma. Roma fue inicialmente una monarquía, gobernada por una serie de 7 reyes, cada uno de los cuales contribuyó al desarrollo de la ciudad en distintos aspectos, desde la organización política hasta la infraestructura. Por ejemplo, el rey Numa Pompilio estableció muchas de las prácticas religiosas de Roma, mientras que el rey Servio Tulio es conocido por su reforma militar y la creación de las primeras divisiones censitarias. Fin de la monarquía. El último rey, Tarquinio el Soberbio, fue expulsado por su tiranía, lo que llevó a la instauración de la República. Este evento se convirtió en un pilar de la identidad republicana romana, que valoraba la libertad del dominio despótico. La República Romana, 509 a 27 a.C. Establecimiento de la República. En 509 a.C., Roma se convirtió en una república, un sistema de gobierno en el que los ciudadanos elegían a sus líderes. Se establecieron 2 cónsules anuales, un senado y varias asambleas populares. Este sistema permitió a los romanos manejar mejor sus crecientes territorios y conflictos internos. Luchas internas y conflictos sociales. Durante los primeros años de la República, Roma enfrentó conflictos internos entre los patricios, nobles, y los plebeyos, comunes. Los plebeyos lucharon por y eventualmente obtuvieron mayores derechos políticos y sociales. El establecimiento de los tribunos de la plebe fue un paso crucial hacia la igualdad política. Expansión territorial. Roma comenzó a expandirse, primero conquistando la península itálica y luego enfrentándose a otros grandes poderes del Mediterráneo, como Cartago en las guerras púnicas. La expansión trajo consigo riqueza y diversidad cultural, pero también nuevos desafíos. Las guerras púnicas 264 a 146 a.C. Primera Guerra Púnica. La Primera Guerra Púnica, 264 a 241 a.C., fue una serie de conflictos con Cartago, centrados en el control de Sicilia. Roma emergió victoriosa y se convirtió en una potencia naval, marcando el comienzo de su dominio en el Mediterráneo. Segunda Guerra Púnica y Aníbal. La Segunda Guerra Púnica, 218 a 201 a.C., es famosa por el general cartaginés Aníbal, quien cruzó los Alpes con elefantes para invadir Italia. Aunque tuvo éxitos iniciales, Roma finalmente lo derrotó. La batalla de Same en 202 a.C., liderada por Escipión el Africano, fue decisiva para la victoria romana. Tercera Guerra Púnica. La Tercera Guerra Púnica, 149 a 146 a.C., resultó en la destrucción total de Cartago, consolidando el dominio romano en el Mediterráneo occidental. La frase, Cartago debe ser destruida, refleja la determinación romana de eliminar cualquier amenaza a su poder. Crisis de la República. Desigualdades sociales y económicas. A medida que Roma se expandía, las desigualdades sociales y económicas se intensificaron. Los grandes terratenientes acaparaban las tierras, dejando a los pequeños agricultores en la pobreza. Las reformas agrarias, como las propuestas por los hermanos Graco, intentaron solucionar estos problemas pero enfrentaron una fuerte oposición. Reformas y conflictos. Intentos de reforma como los de los hermanos Graco fracasaron, resultando en conflictos sociales y políticos. Estos intentos de cambio subrayaron la creciente brecha entre los ricos y los pobres y provocaron una serie de disturbios y violencia política. Las guerras civiles. A medida que las tensiones internas aumentaban, Roma se vio envuelta en una serie de guerras civiles. Figuras como Cayo Mario y Lucio Cornelio Sila lucharon por el control, lo que llevó a un periodo de inestabilidad. Las reformas militares de Mario, que permitieron a los ciudadanos sin tierras unirse al ejército, cambiaron para siempre la estructura social y militar de Roma. El ascenso de Julio César. El primer triunvirato. En 60 a.C., Julio César, junto con Pompeyo y Craso, formaron el primer triunvirato, una alianza política que les permitió dominar la política romana.
Esta alianza era informal pero extremadamente poderosa, ya que combinaba la riqueza de Craso, la popularidad de César y la influencia militar de Pompeyo. Campañas militares. César se destacó por sus exitosas campañas militares en la Galia, lo que aumentó su popularidad y poder. Su famosa frase, veni, vidi, vici, vine, vi y vencí, resume su eficiencia militar y su capacidad para manejar la propaganda. Crisis y dictadura. En 49 a.C., César cruzó el Rubicón, desafiando al Senado y desencadenando una guerra civil contra Pompeyo. Tras su victoria, César se proclamó dictador perpetuo en 44 a.C. Sus reformas abarcaron desde la reestructuración del calendario hasta la redistribución de tierras, consolidando su control. Asesinato de César. El 15 de marzo de 1944 a.C., César fue asesinado por un grupo de senadores liderados por Bruto y Casio, quienes temían su creciente poder. Este evento es conocido como los Idus de marzo y marcó el comienzo del fin de la República. El segundo triunvirato y la caída de la República. El segundo triunvirato. Tras el asesinato de César, sus aliados Marco Antonio, Octavio, más tarde Augusto, y Lépido formaron el segundo triunvirato para vengar su muerte y consolidar el poder. Esta alianza fue oficial y se reconoció con poderes extraordinarios para perseguir a los asesinos de César. La Guerra Civil. Las tensiones entre Octavio y Marco Antonio eventualmente llevaron a una nueva guerra civil. En la batalla de Actium en 31 a.C., Octavio derrotó a Antonio y Cleopatra. Esta batalla decisiva aseguró el control de Octavio sobre Roma. Fin de la República. Con la victoria de Octavio, la República Romana llegó a su fin. En 27 a.C., Octavio se convirtió en Augusto, el primer emperador de Roma, marcando el inicio del Imperio Romano. Su reinado trajo estabilidad y reformas que consolidaron el poder imperial. El Imperio Romano. El reinado de Augusto. Augusto estableció un periodo de paz y prosperidad conocido como la Pax Romana. Reorganizó el ejército, mejoró la administración y patrocinó grandes proyectos de construcción, incluyendo templos, teatros y carreteras. Su gobierno sentó las bases para los futuros emperadores y transformó Roma en una ciudad monumental. Sucesores de Augusto. Los sucesores de Augusto enfrentaron diversos desafíos. Algunos, como Tiberio y Calígula, fueron menos populares, mientras que otros, como Trajano y Adriano, expandieron y consolidaron el imperio. Cada emperador dejó su huella, ya sea mediante conquistas, reformas o proyectos de construcción. La era de los Centeninos. Los 5 buenos emperadores. Durante el siglo II después de Cristo, Roma fue gobernada por una serie de emperadores competentes y justos conocidos como los 5 buenos emperadores: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Este periodo fue marcado por la estabilidad, el crecimiento económico y la expansión territorial. Las políticas de estos emperadores promovieron la integración de las provincias y el desarrollo de una administración eficiente. Crisis del siglo III. En el siglo III, Roma enfrentó una grave crisis marcada por invasiones bárbaras, inestabilidad política y problemas económicos. Emperadores como Diocleciano intentaron reformas para estabilizar el imperio. Diocleciano es conocido por dividir el imperio en 4 partes, cada una gobernada por un ceo emperador, para manejar mejor las amenazas internas y externas. División del imperio. Diocleciano dividió el imperio en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente para facilitar su administración. Esta división se volvió permanente y significativa para el futuro del imperio. El Imperio de Oriente, con su capital en Constantinopla, continuaría prosperando mientras el de Occidente enfrentaba más problemas. El cristianismo y la reforma de Constantino. Constantino el Grande. Constantino se convirtió en emperador en el siglo IV y reunificó el imperio. Es conocido por legalizar el cristianismo con el Edicto de Milán en 313 después de Cristo y fundar la nueva capital, Constantinopla. Su conversión al cristianismo marcó un punto de inflexión en la historia del imperio y la religión mundial. Cristianización del imperio. Bajo el gobierno de Constantino y sus sucesores, el cristianismo se convirtió en la religión dominante del imperio, transformando profundamente la cultura y la sociedad romana. El cristianismo pasó de ser una religión perseguida a una religión patrocinada por el Estado, influenciando leyes, arte y filosofía. A caída del Imperio Romano de Occidente. Invasiones bárbaras. En el siglo V, el Imperio Romano de Occidente enfrentó invasiones de diversos pueblos bárbaros como los godos, vándalos y hunos, que erosionaron su territorio y poder. Las invasiones y la incapacidad del imperio para defender sus fronteras debilitaron enormemente su estructura. Caída de Roma.
En 476 d.C., el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germánico Odoacro, marcando el fin del Imperio Romano de Occidente. Este evento simboliza la transición de la Edad Antigua a la Edad Media en Europa. Legado del Imperio Romano. Influencia cultural y legal. A pesar de su caída, el legado de Roma perduró. El derecho romano, la arquitectura, el arte y la lengua latina influyeron profundamente en la civilización occidental. Muchas de las estructuras políticas y sociales de la Europa medieval y moderna se basaron en principios romanos. El Imperio Bizantino. El Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó existiendo hasta la caída de Constantinopla en 1453, preservando y transmitiendo el legado romano. El Imperio Bizantino fue un faro de cultura, comercio y poder en el Mediterráneo durante la Edad Media. Conclusión. Y así concluye nuestro recorrido por la historia del surgimiento y la caída del Imperio Romano. Desde sus legendarios inicios hasta su impacto duradero en la civilización, Roma sigue siendo un fascinante ejemplo de poder, ingenio y resiliencia. Si te ha gustado o quieres que ampliemos algún acontecimiento, déjanos en los comentarios, no olvides darle like al vídeo y suscribirte a nuestro canal para más contenido.